Hablar de la Inmaculada Concepción a nivel general del país, de nuestro país Nicaragua, pues es un tema apasionante y extenso, ¿no? Está bien que nos enfoquemos en una imagen en particular, como es la imagen de la Inmaculada Concepción de la Santa Iglesia Catedral, conocida cariñosamente por el pueblo granadino como la Conchita, sí, coloquial y familiarmente, ¿no? Bien, me preguntas acerca de documentos que sostengan o sustenten más bien esto que no es aparición, porque las apariciones son una intervención divina. Dios en su misericordia permite estas apariciones y manifestaciones. En el caso de la imagen de la Conchita estamos hablando de un hallazgo, ¿verdad? Un hallazgo que varias generaciones han venido sosteniendo que un día de tantos, las lavanderas, que eran muy numerosas en aquel tiempo en la costa de nuestro gran lago, de Granada, decimos de Granada, pero el lago de Nicaragua, ¿verdad? Pero bueno, cada quien habla por el cariño y lo que sabe y conoce, ¿no? Se dice, pues, por tradición puramente verbal, no hay nada escrito, de que un grupo de lavanderas ven de repente venir un cajón flotando sobre las aguas del gran lago, ¿verdad? Y se asustan, porque miraban de que la caja iba, venía y se alejaba. Nosotros sabemos que por algo se le llamó la Gran Mar Dulce o la Mar Dulce al lago de Nicaragua, porque tiene oleaje, como si fuera el mar, ¿no? Entonces es natural que el vaivén de la ola acerquen y alejen lo que va flotando, lo que va por ahí. Entonces, bueno, en aquel tiempo la gente más sencilla, ¿no? Más creyente y lo demás, habían cosas por las cuales muchos sentían hasta cierto temor. Es natural que sintamos temor y miedo a lo desconocido, ¿no? Pero ellas se asustan al querer tomar la caja en sus manos. Ellas se asustan al ver cómo se les separaba y corren, según la tradición, al antiguo convento de San Francisco, donde había una comunidad muy floreciente de frailes franciscanos, y los frailes van y a salir al encuentro de la caja, entran y se deja guiarse. Bueno, hay relatos ahí escritos muchos siglos después que dicen que la amarraron con los cordones la caja, que se dejó luego transportar dócilmente hasta la orilla, y que al abrirla pues encontraron la imagen de la Inmaculada. Unos dicen que hasta con un rótulo, la Purísima Concepción para la ciudad de Granada. Eso ya pues yo creo que es un poquito más de echarle un poquito más de condimento, como quien dice, al asunto, ¿no? Eso se ha venido, repito, como tradición puramente verbal. Si nosotros somos rigurosos en cuanto a examinar la historia, recordemos un dicho muy antiguo por parte de los antiguos latinos que decía: verba volean, scriptum permanen. Las palabras vuelan, los escritos permanecen. Desgraciadamente en nuestro país tenemos muy poca tradición archivística. Casi no existen archivos y los que han habido han sido destruidos por una u otra causa. Cuenta la tradición de que la imagen encontrada en el Gran Lago es conducida a la antigua parroquia, que en tiempos coloniales la parroquia de Granada, hoy catedral, estaba dedicada al apóstol Santiago. Pero debido pues a ese hallazgo, el nombre de Santiago es sustituido y comienza a llamarse Parroquia de la Inmaculada Concepción. Hasta 1913, cuando es erigida la catedral, cuando se erigen las demás diócesis, que se desmembra la antigua diócesis de León de Nicaragua y se cree el arzobispado de Managua, la diócesis de Granada, la de Matagalpa y el vicariato apostólico de Bluefields, ¿sí? Entonces, la imagen de la Virgen no salía a las calles. Era una imagen de trono, o sea, estaba colocada en su altar, en su retablo, que me imagino que fue un retablo muy bello. Todo eso ardió cuando el incendio de Walker. Y la forma de celebrarla era todo dentro de la iglesia. Habría a lo mejor alguna procesión, esas ya son conjeturas, el 8 de diciembre, pero nada más, ¿verdad? ...300 años. ¿Por qué decimos eso? Miren, en teoría, allá por la década de 1950, vino de España un gran estudioso de arte colonial hispanoamericano, el profesor Diego de Angulo Íñiguez, que tiene
Historia del arte hispanoamericano, 2 volúmenes enormes, preciosos. Lástima que yo no poseo eso, ¿no? Ya están fuera, ya no se editan, ¿no? Fueron una obra muy buena. Algunas veces la he hojeado yo por préstamo de gente así. Entonces él llega y es huésped del papá del poeta Pablo Antonio Cuadra y don José Joaquín Cuadra, que fue el último gran cronista de la ciudad, que ya falleció pues hace 3, 4 años. Él es huésped de don Carlos Cuadra Paso, famoso en Granada por política, fue ministro de varios gobiernos. Entonces el doctor Cuadra Paso, porque como en Granada se hablaba tanto de la Virgen, lo lleva a catedral. Bajan la imagen, en ese tiempo no había el altar de mosaico, de cerámica, creo que estaba casi al alcance de la mano, y comienza a examinarla. Y encuentran en la Virgen un anacronismo. Los anacronismos son cosas que se siguen usando aún después de que, antes o después de que se impusiera como moda. En los tiempos en que la Purísima fue esculpida en España, no se usaban ojos de vidrio. Los ojos de cristal no eran de cristal, eran pintados en la misma madera. Entonces don Diego de Angulo le examina, le pone lupas, esto, lo otro, y dice, esta imagen está mal restaurada, está mal retocada. Sí, le dice don Carlos Cuadra Paso y otro doctor que estudiaba mucho las tradiciones de Granada. Sí, profesor, Diego de Angulo le dice, es cierto, esta imagen hasta 1912 tenía sus colores originales. El manto la túnica no era blanca, sino era color rosa viejo como el del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y el manto era un azul celeste turquesa con adornos toditos dorados. ¿Ves? Y los ojos de cristal, esos se los pusieron para que pareciera más actual y moderna la imagen cuando la retocaron, pues, y le cambiaron un poco la expresión. Y contaban una señora de apellido Orbiler, que era la mayordoma, que don Juan Ramón Silva, un gran escultor de Granada, que hizo el Nazareno de Alteve. Imagínense qué clase de urbia, ¿no? El Nazareno de Alteve es bellísimo. Entonces los escultores antiguamente, cuando ponían ojos de conchito y lo demás, era un solo golpe de formón. Formón lo ponían aquí, ¡pah! Un solo golpe, y la mascarilla se desprendía. Entonces ellos cobaban donde iba a ir el ojo y lo ponían, lo sellaban bien con algún pegamento y lo volvían a poner. Y cuentan, como la imagen es hueca, es de piececitas y piececitas clavadas con clavitos antiguos de forja, cuentan que cuando la mascarilla cayó, ven que el hueco, metieron la mano y había un pergamino que decía Cinerobo me fecit. La palabra me fecit significa me hizo, ¿no? ¿Ves? Y la fecha 1721. Yo he preguntado a personas que vivieron antes, usted vio a escultores, a don Francisco Mayorga, que fue muy famoso, a padres mayores ya. ¿Usted vio ese pergamino que le sacaron a la Purísima? No, padre, nadie da razón de eso. Y yo que soy pues inquieto al estudiar el arte y lo demás, he buscado el nombre ese de Cinerobo, con C. No existe en toda la historia del arte colonial español y de allá un escultor o un pintor que se llame Cinerobo. Entonces, o será una leyenda o será por darle caché a lo que hicieron, ¿no? Algo que no es tan difícil, pues, en muchas partes donde a la gente le encanta lo grande y poner las cosas misteriosas y salirse muchas veces de lo normal, ¿no? Para llamar la atención, qué sé yo. Conste que no estoy juzgando a nadie por eso. Pero me llama la atención que un documento tan importante no lo sacaron y lo pusieron en un marco, pues, como para indicar, pues, porque mucha gente en Granada creían que la Virgen a lo mejor había bajado del cielo, como con la Candelaria de Iriomo, que la gente le tenía horror, porque decía que si no le servía te castigaba y esto y lo otro, leyendas de la gente de otro tiempo. Entonces, me llama poderosamente la atención, como aficionado que soy de la historia del arte, ¿qué se hizo ese documento que era tan importante? Porque nadie te dice lo volvieron a meter dentro de la imagen que hueca, pues, ¿no? De modo pues que está eso, ¿no? Como el documento, el pergamino que estaba metido ahí decía en 1721, en tiempos de Monseñor Leovigildo, el padre Mario Sandoval le da a hacer esa piaña a la Virgen, más que piaña base, donde está la serpiente, y le pusieron 1721 supuestamente por esa historia que está contada en este libro, Estampas de Granada, en sus 450 años de fundación, 1974. Entonces el doctor Alejandro Barberena Pérez, en una parte muy bonita dedicada a la Purísima, tiene todas esas historias.
pero no hay documentos que respalden. Eso él lo escuchó de viva voz, ¿no? Como tradición puramente verbal, podríamos decir. Ahora, yo no estoy contradiciendo. Al contrario, la imagen de la Conchita es por lo menos 300 años más antigua que 1721. ¿Y por qué? Porque los que la han estudiado, que son conocedores de materia, dicen que esa imagen pertenece a la Escuela Sevillana de Escultura. Concretamente al círculo. Círculo en arte llamamos a los discípulos del escultor o del pintor, ¿no? El círculo del pintor tal, todos sus aprendices que iban aprendiendo, valga la redundancia, y que destacaban en el arte. Entonces, la Virgen de Concepción de Catedral, Conchita, pertenece al círculo de Roque Balduque. Roque Balduque es un gran escultor flamenco. En ese tiempo Flandes era lo que es hoy Holanda, Bélgica, Luxemburgo, los llamados Países Bajos, ¿no? Pero la imagen no tiene 300 años. 300 años de el hallazgo en las olas del Gran Lago en el Cajón. Pero la imagen así, por estilo y por todo, es 250 años más antigua. El escultor ese famoso, profesor de arte, ese es una Madonna pre-barroca, o sea, una señora. Madonna en italiano es señora. Es una Madonna pre-barroca. Y en la historia del arte civil y eclesiástico tenemos el románico, que es el estilo más primitivo, el gótico, el renacentista, el barroco, el rococó, el neoclásico y el arte moderno. Y si es pre-barroco, el barroco hace su irrupción por el mundo como estilo hacia 1650. Y entonces si es pre-barroca, estamos hablando todavía del siglo XVI, o sea que esa imagen perfectamente tiene más de 500 años y no los 300, pues que 300 de habérsele encontrado, en teoría. Repito, el padre Mario Sandoval, pues basado en esos relatos, le puso la fecha abajo 1721, pero por arte, por examen de los entendidos, esa imagen es muchísimo más antigua todavía. Hay otro, este sí es error, porque en los relatos de tiempos ahí no muy antiguos decían, la caja al no dejarse atrapar por las manos, las lavanderas se aterrorizaron y corrieron al convento de San Francisco, que era lo más cerca, porque el lugar del hallazgo no es el muelle ni la calle La Calzada, es al final de la calle Santa Lucía, donde en ese tiempo el lago era más allá arriba de la antigua planta eléctrica. De la vuelta así que va aquí para Guadalupe y la otra que va pues, hasta ahí llegaba a la costa del lago. Y ahora todo eso está poblado y bosque y todo lo demás. Ahí debería haber un monumento, una columna alta con una imagen de la Virgen y su placa, pues, en teoría diciendo que ahí fue encontrada la imagen y qué sé yo. Pues yo lo haría. Pero mucha gente cree que el muelle la sacaron y la traerían en el ferrocarril, en los rielecitos que hay ahí y todo. No, eso no es nada de eso. Pues en ese relato que yo no sé quién escribió el abanderado de la pobreza, Fray Toribio Benavente Paredes, que era uno de los 12 franciscanos que llegaron con Hernán Cortés a México. Y es cierto, es histórico, él vino caminando de allá a fundar el convento de Granada en 1529. El abanderado de la pobreza, Fray Motolinía, que es una palabra indígena que significa el pobrecito, así le decían los frailes, porque los inditos eran un santo en vida, ¿no? Con sus hábitos surciditos, descalcitos, pero limpios. Hay gente que cree que la santidad y la pobreza es andar cochino, no, nada de eso, ¿verdad? Pero ni que fuera Matusalén, Fray Toribio Benavente, de vivir casi 250 años más desde el momento que él llegó a Granada a fundar el convento hasta 1721. El convento se funda en 1529 y el supuesto hallazgo o aparición, y digo supuesto porque no quiero molestar a nadie tampoco con esto, simplemente a mí me gusta el rigor en la historia y me gusta afrontar pruebas, ¿verdad? Y entonces el hallazgo es hasta 1721. ¿Quién vive de 1529, que ya era viejo cuando llegó a Granada Fray Toribio, venía a pie desde México, hasta 1721? Son casi 300 años de distancia, ni Matusalén, pues, como dicen. Entonces, salgo al paso, pues, de todas estas elucubraciones y cosas que cuando no se conoce historia, no se tiene un rigor,
sin que yo me las dé de gran historiador ni nada, hay que clarificar eso, pero de un aficionado, pues para aficionados, podríamos decir.